A todos, es una bendición una vez más poder estar con ustedes. Vamos a ver si se logra ver. Solamente me confirman ahí si está todo bien, si logran ver la pantalla. Primera de Corintios, Sí, en el sí, se 6:2. ve. Claro, Sí, bueno, perfecto. Hoy nos toca ver, es el último día que están compartiendo conmigo y vamos a ver el capítulo 3 y el capítulo 4. Eso lo vamos a ver algo rapidito. Espero que hayan podido dedicar un poquito el tiempo ahí para poder leer los dos capítulos y poder ir avanzando con la lectura para poder tener un poquito más de comprensión. Solamente hacemos un pequeño resumen de todo lo que habíamos estado viendo de acá dentro de la iglesia en Corintios, que hablábamos acerca de la madurez espiritual con la que ellos estaban viviendo, las divisiones con las cuales se encontraban, el egoísmo, que unos seguían a Pablo, a Apolo, a Cefas y otros estaban haciendo las cosas de esa manera, pero había algo muy peculiar, que ellos estaban tolerando ahí el pecado, que eso Pablo lo relata en el capítulo 5 aquí capítulo 6 que lo van a ver quizás la próxima semana. Y una de las cosas, recordar el propósito por el cual Pablo les había escrito, era que la santificación por medio de la fe, que solamente es en nuestro Señor Jesucristo. Y acá estábamos, ¿no?, viendo el bosquejo del cual habíamos estado viendo ahí en el capítulo 1, hablando acerca de la posición que nosotros tenemos en Cristo, cuál es nuestro lugar, es el lugar de salvación, el lugar en el cual Dios nos ha puesto como hijos suyos, y cuál es la bendición que nosotros tenemos después de haberle recibido. En la última parte del capítulo 1, en el capítulo 2, mirábamos acerca de la sabiduría de este mundo, cómo ellos no podían entender el mensaje del Evangelio, que para algunos era locura, porque no lo entendían, pero era porque estaban queriendo naturalizarlo, humanizarlo, y estaban viéndolo de esa manera humana. Por eso muchos no podían entender cómo habían personas que estaban dedicadas al Evangelio, cómo estaban personas sirviendo al Evangelio, entregadas sin necesidad de recibir algo a cambio. Y Pablo lo que se había hecho ahí en ese tiempo, mientras estuvo con ellos, era entregarles todo sin recibir absolutamente nada a cambio. Lo que vamos a ver en esta noche es hablando acerca de que no entendían el ministerio del Evangelio, y eso es del capítulo 3 y el capítulo 4. Y lo que Pablo hace es que les va recordando a ellos, ¿no?, un poco acerca de el ministerio que ha sido encargado también ahí en sus manos. Y ese ministerio que ha sido encargado ahí en sus manos, como Él tiene la bendición de poder reproducirles, la bendición de poder compartirles, pero también la bendición que ellos tenían como pastores y líderes. Pero lo que Pablo va tratando de poder hacer en este capítulo 3 y en este capítulo 4 es terminar de explicarle que como la sabiduría de este mundo, como el espíritu de este mundo, y lo que yo les había mencionado, que esta clase de hombres que estaban ahí, que Pablo había hablado acerca del hombre natural y acerca del hombre espiritual, en este capítulo 3 Pablo introduce un tercer tipo de hombre, que es el hombre carnal. Y esto es algo de lo que nosotros vamos a poder ver que en este capítulo 3 y capítulo 4. Y cuando habla acerca de que no entendían el ministerio del Evangelio, lo que Pablo hace es que nos dice en realidad cómo es un ministro del Evangelio, cómo es una persona que está al frente, un líder, cómo es un pastor, pero también es un recordatorio para cómo nosotros debemos de comportarnos como siendo miembros, hijos de Dios, y miembros de la iglesia. Y lo que sucedía en ese tiempo, como sucede quizás hoy en día, es que muchas veces idealizamos a las personas. Idealizamos por su capacidad, por su elocuencia, por una amistad, las idealizamos, y esas personas cuando terminan cometiendo un pecado, terminan fallando delante de Dios, se terminan llevando a muchas personas de encuentro porque ponen la mirada de los hombres. Y esto es lo curioso que Pablo va hablando acá. Y estas 6 características y estos 6 cuadros que Pablo
que Pablo pinta acá y expresa acá en los capítulos 3 y 4 tienen que ver alrededor de Cristo. Y lo que él habla primero es ser un ministro para los demás. En segundo lugar, va hablando ahí del versículo 6 hasta el versículo 9, que es un sembrador de la semilla del Evangelio. Del versículo 10 al versículo 23, en esta última parte del capítulo 3, va hablando acerca de un edificador del templo, un ministro que es un edificador del templo. En el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, habla acerca del administrador de la riqueza, cómo nosotros somos siervos en las manos de Dios y lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para poder administrarlo y que sea de bendición para los demás. Un espectáculo para el mundo habla también acerca de su ministerio y cómo él se convierte en un soldado que es capturado. Y ahí en la última parte, el último cuadro que él está pintando es cómo les habla acerca de un padre espiritual, cómo él se convierte en un padre espiritual para ellos. Y en primer lugar, cuando habla acerca de un ministerio para los demás, de estos 6 cuadros que Pablo está pintando acá, Pablo lo que introduce ahí en el versículo 1, les dice que no puede hablarles como unas personas espirituales, sino son carnales. Y cuando les habla de que son carnales es porque Pablo también está introduciendo el pecado que ellos mismos estaban tolerando y que lo va a hablar mucho más adelante. Y estos cristianos y estos creyentes eran personas que se estaban comportando como niños. Eran cristianos inmaduros, perdón. Y era a causa de eso que ellos lo que estaban haciendo es que estaban causando división. Y esa división es porque estaban siguiendo una sabiduría humana, una sabiduría que es terrenal. Y no estaban teniendo o entendiendo la enseñanza y el fundamento que Pablo había establecido, que es Cristo, es el fundamento, que Cristo es el que había establecido. Por eso mucho de lo que va hablando Pablo acá es cómo quieren causar división entre quién sigue a quién y quién sigue al otro. Y ahí en el capítulo 1, y ahora lo vuelve a recalcar acá en el capítulo 3, cuando dice el versículo 5, que pues es Pablo y que es Apolo, dice servidores por medio de lo cual habéis creído. Y esa palabra que Pablo utiliza ahí en el versículo 5, de esos servidores, es que son un instrumento nada más, son un instrumento de parte de Dios para que ellos pudieran conocer a Dios. Y esa palabra, servidor, esa palabra también significa ministro. Y es la misma palabra la cual obtenemos hoy en día para lo que nosotros conocemos acerca de lo que es un diácono, un anciano dentro de la iglesia. Y eso quiere decir que es el siervo de Dios. Y esto fue lo que Pablo trató de hacer y recordarles durante los 18 meses que él estuvo compartiendo y estuvo sirviendo ahí en la iglesia, ahí en Corinto. En segundo lugar, Pablo va hablando acerca de que es un sembrador de la semilla del Evangelio. Y lo que Pablo usa acá es una figura de un campo. Y esa figura del campo que Pablo va utilizando acá es que el campo, lo que es él y Apolos, dice que uno siembra y el otro riega. Y esta ilustración, en la misma ilustración que usa la palabra de Dios con la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra de Dios, los corazones son las diferentes clases de suelo donde cae la palabra de Dios, como lo menciona ahí la parábola del sembrador. Pero lo que Pablo está diciendo y está tratando de hacerles entender es que independientemente del trabajo que cada uno realice, el crecimiento lo termina dando Dios. El crecimiento depende de Dios. Solamente Él es el que lo da, y lo dice el versículo 6. Yo planté, Apolo regó para el crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Y lo que ellos estaban tratando de hacer es que querían quizás hasta obligar a las personas a que pudieran conocer el Evangelio, porque estaban tratando de hacerlo a una manera humana. Cuando nosotros entendemos que nuestra labor como ministros de Dios es simplemente predicar la palabra de Dios, como también lo dijo Pablo en el capítulo, al finalizar el capítulo 1, que él simplemente había sido llamado para poder predicar el Evangelio, no para estar bautizando. Un bautismo es la obediencia y es la respuesta de parte del creyente.
pero su labor principal como líderes de la iglesia que Pablo les está recordando ahí en Corintios es que ellos puedan ser sembradores. Aunque uno haga una labor, ¿no? Que cuando una persona conoce a Cristo, cuando uno le predica el Evangelio, es un trabajo que quizás anteriormente otra persona sembró la semilla de la palabra de Dios y nosotros estamos cosechando ese fruto. Pero el crecimiento lo termina dando Dios. Y por eso Pablo es que aclara acá de esta manera que cada uno va a recibir una recompensa por lo que hace, pero que todos nosotros somos, dice, colaboradores. Y ahí lo va diciendo en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, dice, sois labranza de Dios. De ahí después dice edificio de Dios. Y lo que Pablo también está introduciendo acá en esta parte es cómo llega el Evangelio y cómo cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo y siendo parte del cuerpo de Cristo, cada quien tiene una labor completamente diferente. Como en un cuerpo, una mano uno puede ser diestro de la mano derecha, otro puede ser diestro de la mano izquierda, pero sin un pie se hace difícil caminar, sin el dedo gordo las manos no tienen suficiente fuerza, y así es como cada uno tiene su lugar dentro del cuerpo. Así Pablo también nos menciona, ¿no? Que cada uno tiene su propia labor y cada uno es el que va a recibir la recompensa de parte de Dios, y esa recompensa que va a recibir de parte de Dios es lo que Pablo va tratando desde el versículo 10 hasta el versículo 23. Y en esta sección que Pablo está tratando acá es una de las secciones, pienso, y mientras leía, que era una de las secciones peores entendidas en la Biblia, porque los católicos lo que lo utilizaban era para probar su doctrina acerca del purgatorio. Y lo que dicen los católicos es que el fuego purificará a los hombres en la próxima vida. Los modernistas lo que dicen que lo usan es para probar la salvación, que dicen que la salvación es por obras. Y muchos cristianos evangélicos lo aplican hoy en día a sus vidas, que ese cristianismo individual, que necesito hacer obras para poder recibir la salvación. Mientras que lo que el pasaje nos está enseñando es que habrá un juicio para las obras del creyente. Y ese juicio para nosotros como creyentes es el tribunal de Cristo, pero no es un juicio para nuestras almas para saber si voy al cielo o voy al infierno. Lo que es ese juicio es para saber las obras que yo hice. Y esas obras que yo hice es un llamado de atención para nosotros en esta sección por parte de Pablo. Lo que Pablo introduce es en realidad que lo que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y ese fundamento de todo que es Cristo, es la roca, es sobre lo cual nosotros debemos edificar nuestra vida, cómo nosotros debemos construir, y ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo es lo que nosotros nos va a permitir poder tener la madurez espiritual para que las acciones con las que lo hacemos, la forma en cómo nosotros lo hacemos, es la forma en cómo edificamos nuestras vidas en Dios. Y Pablo usa tres diferentes formas de cómo hay diferentes tipos de constructores en estos pasajes. Y Pablo habla acerca de tres tipos de constructores. Ese constructor primero es un constructor sabio, y ese constructor sabio es el que con su vida busca honrar a Dios con todo lo que hace, que sus acciones o su servicio puede compararse, dice acá las escrituras, que puede compararse con oro, piedras preciosas o plata. Y eso lo que significa es que la persona es consciente delante de Dios por todo lo que hace, y que sabe que un día se va a presentar delante de la presencia de Dios, y que Dios le va a preguntar y le va a pedir cuentas por todo lo que hizo. Y cuando Él se presente delante de Dios, nosotros, tanto usted como yo, nos presentemos delante de Dios, nosotros nos va a rendir cuenta. ¿De qué le vamos a rendir? Si nosotros somos constructores sabios, nosotros vamos a llevar delante de Dios oro, piedra, plata o piedras preciosas.
que cuando viene el fuego cuando viene el fuego del juicio de Dios, va a probar ese oro, piedras preciosas, y va a salir reluciente. Van a permanecer, no se van a quemar. Y eso es lo que Pablo va diciendo acá, dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Es una recompensa que está aguardándonos a nosotros. Si lo que nosotros, cuando el momento cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, son obras que han sido hechas para poder agradar al Señor, para poder honrar al Señor. El segundo constructor que Pablo está mencionando acá es el constructor humano, y este es lo contrario al constructor sabio, porque es el obrero creyente que cuando viene la prueba sus materiales son madera, heno y hojarasca, y que no van a soportar el fuego, no van a soportar ninguna prueba. Y este tipo de creyentes es aquel que no profundiza en las escrituras, que no ora, que no sirve, o que si sirve lo hace a medias. Es el que no se toma el tiempo para poder edificar su propia vida y quiere tratar de edificar la vida de los demás hermanos dentro de la iglesia. Y en otras palabras, estas personas son maduros espiritualmente. Y la madera y el heno y la hojarasca son aquellos creyentes que sirven sin confesar pecado. Son los que están con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Tienen sus temporadas donde están arriba y la otra temporada donde están abajo. Son muy fluctuantes. Y el versículo 15 dice acá, si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y de lo que habla acá no es la salvación, como les repito, no es la salvación de su alma. Es la salvación o es lo que Dios le permite poder pasar en el tribunal de Cristo gracias a la justificación que recibió por parte de Cristo en la cruz. Porque Cristo fue quien perdonó sus pecados, es el que lo que le permite poder entrar al cielo. Y acá las obras, si la persona no es consciente delante de Dios, si es un constructor humano que sobre la roca que es Cristo no está siendo diligente, no está siendo responsable, no está teniendo su buena comunión con Dios, las obras que hace son madera, heno y hojarasca que se van a quemar, y esta persona lastimosamente no va a poder recibir la recompensa de parte de Dios. Y en tercer lugar es aquel destructor, que es completamente lo contrario a los otros dos. Este destructor, como lo menciona acá el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo, santo es. Y es triste decir que hay obreros cristianos en la actualidad cuyos ministerios son egoístas, que destruyen las iglesias locales en lugar de edificarlas. Dios tiene un juicio severo aguardándole a este tipo de personas, y es lo que Pablo y Pedro constantemente hablan en sus cartas, tanto acá en Corintios como en Timoteo y en las cartas de Pedro, cuando dice que debemos de cuidarnos de los lobos vestidos de oveja. Debemos de cuidarnos de aquellos que son engañadores, que tienen una apariencia de piedad, pero sus corazones están lejos de Dios. Y a ellos Pedro y Pablo lo mencionan ahí en Timoteo, dice que no les debemos permitir estar dentro de la iglesia, que debemos echarlos porque debemos de cuidar el rebaño que Dios ha puesto dentro de la iglesia y nosotros como cuerpo. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 23, Pablo nos recuerda que en ninguna de estas cosas nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios, y de alguna manera nosotros somos los que estamos engañando cuando decimos, bueno, después pido perdón, después hago las cosas, me reconcilio con Dios, hoy tengo mi responsabilidad de poder hacer, de venir, estar predicando, de venir a orar, de venir de cantar, pero es lo que tengo que hacer.
y la palabra de Dios nos dice que Él es quien conoce nuestros pensamientos. Y no es importante o valioso en nosotros aquellos logros que podamos hacer o el aplauso de la gente, sino es entender de que fue Cristo quien entregó nuestra vida por nosotros y es el que se merece la honra y la alabanza de nuestra vida, porque todo lo hemos recibido de Él y todo lo debemos entregar a Él. Eh, y por esa razón es que nosotros debemos de seguirle a Él. Y al pensar ahí en seguirle, pasamos al capítulo 4, que Pablo habla acerca del administrador de las riquezas de Dios. Y este es un versículo muy conocido dentro de nuestras iglesias para decir de los buenos mayordomos o los buenos administradores de todo lo que Dios nos da, de poder administrar las finanzas dentro de la iglesia, y eso es perfecto. Pero lo que Pablo está tratando de poder enseñar y poder mostrar acá en este pasaje, que dice que un mayordomo no es dueño de nada, que el mayordomo era un esclavo que administraba las riquezas de su amo, y Pablo vuelve a utilizar acá la palabra servidor. Y ese servidor que Pablo va utilizando acá literalmente se traduce como un esclavo que rema en el nivel más bajo del barco. Eso significa la palabra mayordomo, o sea, aquel esclavo que va remando ahí, haciendo toda la fuerza para que el barco vaya avanzando. Y la responsabilidad del esclavo, del mayordomo, simplemente es ser fiel a su amo. Esa es la responsabilidad principal. Y esa responsabilidad principal es la que nosotros debemos de tener delante de Dios, de ser fiel a Dios. Ya sea que seamos pastores, seamos líderes, seamos obreros, seamos misioneros, o seamos un miembro más dentro de la iglesia, debemos ser fiel en servir, fiel en enseñar, fiel en amar, fiel en administrar, fiel en testificar, fiel en compartir el testimonio a otros. Y esa responsabilidad que tenemos como mayordomo no corresponde por el hecho de tener una posición de privilegio poder emitir un juicio que lleve a juzgar a las otras personas, porque no somos quien para poder juzgar a las otras personas. Dice acá el versículo 3 y el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, dice, es el Señor. Él es el que conoce nuestros pensamientos y es el que conoce las intenciones del corazón. Nuestra responsabilidad como siervo, como mayordomo, es hacer las cosas con limpia conciencia delante de Dios. Por eso es importante recalcarnos esa responsabilidad de poder ser fiel a Dios. Y lo que Pablo dice es, imítenme a mí, yo tengo una limpia conciencia delante de Dios. Imítenme a mí, tengan una limpia conciencia, porque de Él es que recibiremos alabanza, de Él es que recibiremos la gloria, porque lo que estos líderes, pastores, obreros, ancianos que estaban acá en la iglesia de Corintios, ellos estaban tratando de buscar el aplauso de los demás. Y al buscar el aplauso de los demás, lo que Pablo va tratando en esta otra sección es bastante duro, mis hermanos, porque Pablo acá se está comparando como que su vida es un espectáculo. Su vida es un espectáculo y su ministerio. Y usa en esta sección, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, les está diciendo literalmente esto: ustedes, corintios, se jactan los unos de los otros y se comparan a un hombre con otro, como si fuesen reyes sobre su trono. Qué maravilloso debe ser el reino como reyes, bajar la mirada hacia los demás. Me gustaría poder reinar con ustedes, pero no, yo debo ser un apóstol odiado, un espectáculo para el mundo, un tonto por la causa de Cristo. Y lo que hace Pablo acá es que se compara a sí mismo y a los otros apóstoles como un soldado capturado. Y ese es un soldado capturado con una sentencia de muerte. Eso es lo que Pablo está hablando acá en los versículos del 8 al 13. Y lo vemos ahí en el versículo 9. Como posteros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y esto nos recuerda a nosotros, ¿no?, nuestro llamado delante de Dios como creyentes, como pastores, como líderes, como obreros.
que es un llamado que el mundo no va a entender, porque para el mundo el llamado de servir a Cristo es una locura. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, es una locura, que aunque ellos no lo entiendan, nuestro llamado y los estándares que el mundo puede llegar a colocar no deben ser la forma en cómo nosotros debemos vivir una vida, sino que son contrarios, porque esos estándares son contrarios a lo que Dios ha establecido para nosotros, lo que Dios nos ha llamado al ser un Dios santo. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios de poder vivir ese llamamiento santo delante de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y esa santidad de Dios es la que debe motivarme a mí a poder vivir de esta manera, ¿no? Que aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan difamaciones, aunque vengan persecuciones, dice Pablo, las soportamos. Las soportamos. Y esto tiene que ver con la fidelidad con la cual estamos viviendo y sirviendo a Dios. Y en último lugar, Pablo les habla acerca como un padre espiritual. Lo que Pablo les recuerda a ellos es que no les escribe para avergonzarlos, sino que lo que hace es que les escribe para amonestarlos. Y en otras palabras, esa palabra amonestar lo que quiere decir es poner en sus mentes el propósito de Dios. Y lo hace con esta advertencia. Y lo hace con esta advertencia ahí en el versículo 14. No escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de el Evangelio. Y Pablo les recuerda, ¿no?, a ellos, es que les ha escrito como un padre, como ellos son como sus hijos espirituales, porque Él les ha ayudado, les ha llevado el Evangelio, les ha dado y los ha ayudado y los ha guiado a Cristo. Es como un padre, ¿no?, que nace, es como cuando un pecador nace en la familia de Dios y es guiado a través de la iglesia, es guiado a través del Espíritu Santo para poder crecer. Y Dios es el que le da dones, le da talentos, y es el que es utilizado como un instrumento de Dios en las manos para llevar el Evangelio a los demás. Pablo les estaba advirtiendo acerca del pecado, pero ellos lastimosamente habían fracasado en escuchar a Pablo. Y no escucharon a Pablo, Pablo les envía a Timoteo, no escucharon a Timoteo, Pablo les envía a Tito. Y les envía como un padre que está preocupado por sus hijos, para poder que ellos pudieran recordar y pudieran ver que les está escribiendo con amor, con una disciplina, con una corrección, como cualquiera de nosotros escribiría o aconsejaría a sus hijos. Y como ellos no pudieron escucharlo, Pablo está diciéndoles, ¿no?, que ya sea en corrección o que ya sea con aprobación, sus responsabilidades es poder hablarles, es poder aconsejarlos y es poder disciplinarlos en amor. Y esta experiencia que ellos están teniendo quizás no iba a ser una experiencia de regocijo. No es el castigo para muchos no es una experiencia de regocijo, pero es muy necesaria para nuestra vida, para que nosotros podamos entender y enmendar lo que qué es lo que estamos haciendo mal. Y terminamos esta parte, ¿no?, de acá del capítulo 4, y con esta sesión ya terminamos. Pero antes de poder recordar y hacer un cierre final, vamos a pensar en esa labor especial que tienen los pastores, ancianos, líderes dentro de la iglesia, y que oremos por ellos, porque no es fácil el ministerio que Dios ha encargado en sus manos, y no es fácil al pensar en ovejas como nosotros, que a veces tratamos de querer hacer las cosas a nuestra manera, y ellos tienen una labor especial, tienen una labor particular enviada por Dios. Como el día nosotros también estamos en una posición, en una responsabilidad delante de Dios, es de reflejar a Cristo,
Y por eso tenemos que tener en mente el hecho de poder pensar en todo momento de que nuestras acciones, como las acciones de nuestros pastores, ancianos o líderes, deben exaltar a Dios, deben glorificar a Dios. Y recordar que nosotros somos parte del cuerpo del Espíritu Santo. Somos parte de la iglesia, parte del templo de Dios y por eso debemos buscar, alabar y honrar su nombre. Oramos. Padre Santo, oramos una vez más, agradeciéndote Dios por todo tu amor. Gracias por este camino, Señor, de poder recorrer estos primeros 4 capítulos de la carta de Pablo a los Corintios, Dios, donde nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, cómo Él nos ha salvado, nos ha perdonado y cómo tenemos un lugar garantizado gracias a su muerte, gracias a su resurrección. Y eso, Señor, nos ha librado de la condenación eterna. No permita, Señor, que dentro de nuestras iglesias, Señor, y acá dentro de la iglesia del Alba, Señor, puedan haber personas, Dios, que quieran introducir su forma de pensar, su forma de actuar, Señor, sin saber o sin tener la conciencia, Señor, de una responsabilidad delante de ti, de que están sirviéndote, Señor, de una manera que no es digna. Oramos, Dios, para que tú puedas hablar a los corazones, tú puedas transformar nuestras vidas a través de la luz de tu palabra, de tu evangelio, Dios, que pueda llegar el evangelio a nuestros corazones, Dios, y que podamos ser buenos administradores, ser buenos mayordomos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de la verdad de tu evangelio, Dios, que podamos reflejar y vivir una vida, Señor, que te agrade y que te honre a ti, Señor, porque tú eres un Dios que eres soberano y eres un Dios santo por sobre todas las cosas, Dios. Oramos a ti, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.